Saludos queridos amigos, bienvenidos una vez más al estudio de creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Hoy trataremos acerca de los dones espirituales. ¿Qué cosas son los dones espirituales? ¿Cómo benefician a la iglesia? ¿Tendría el espíritu de profecía parte de la iglesia de los últimos días? ¿Quién es Elena White? ¿Es realmente Elena White una profeta verdadera o es simplemente una plagiaria? Estos son los puntos que hemos de tratar y muchos más en los estudios. Son dos los que vamos a ocupar hoy, 17 y 18, de creencias fundamentales. Así que pasamos sin más preámbulos al primero de esta oportunidad. Y comenzamos leyendo lo que nos dice en el libro Creencia de los Adventistas del Séptimo Día, en la página 237, acerca de los dones espirituales. Dios concede a todos los miembros de su iglesia en todas las épocas dones espirituales para que cada miembro los emplee en amante ministerio por el bien común de la iglesia y de la humanidad, concedidos mediante la operación del Espíritu Santo, quien los distribuye entre cada miembro según su voluntad. Los dones proveen todos los ministerios y habilidades que la iglesia necesita para cumplir sus funciones debidamente ordenadas. De acuerdo con las Escrituras, estos dones incluyen ministerios tales como fe, sanidad, profecía, predicación, enseñanza, administración, reconciliación, compasión, servicio abnegado y caridad para ayudar a animar a nuestros semejantes. Algunos miembros son llamados por Dios y dotados por el Espíritu para ejercer funciones reconocidas para la iglesia en los ministerios pastorales, de evangelización, apostólicos y de enseñanza, particularmente necesarios con el fin de equipar a los miembros para el servicio, edificar a la iglesia con el objeto de que alcance la madurez espiritual y promover la unidad de la fe y el conocimiento de Dios. Cuando los miembros emplean estos dones espirituales como fieles mayordomos de la multiforme gracia de Dios, la iglesia queda protegida de la influencia destructora de las falsas doctrinas, crece gracias a un desarrollo que procede de Dios y se edifica en la fe y en el amor. Cristo utilizó una de sus parábolas como una ilustración para revelar cuán interesado está nuestro Dios en compartir esos dones con su iglesia. En Mateo 25, versículos 14 y 15, allí encontramos la parábola de los talentos, una parábola muy conocida de Jesús. Y él dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó bienes, les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. En esta parábola se nos ilustra cómo Dios concede a su iglesia talentos para que trabajen eficientemente con ellos. El propósito de los talentos es, por lo tanto, proveer a la iglesia, proveer a cada miembro de las herramientas necesarias para llevar a cabo el ministerio o los ministerios que el Señor te confiere para edificación del cuerpo de Cristo y también para cumplir con todos los propósitos que la iglesia tiene. ¿Cuáles son los propósitos de los dones espirituales? El Espíritu Santo concede una capacidad especial a cierto miembro, permitiéndole ayudar a que la iglesia cumpla su misión. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 7, nos dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Comparemos esto con un ejército. El ejército debe estar provisto de todo tipo de armamento, de logística, instrumentos de comunicaciones, etcétera, etcétera, para poder funcionar efectivamente. Si faltara alguno de estos elementos, el ejército no estaría completo y no podría cumplir cabalmente con su misión o con su función. Y así mismo sucede con la iglesia. La iglesia es un ejército también. La Biblia lo compara también a un cuerpo, Pablo lo compara a un cuerpo. Y todos tenemos que tener dones especiales para poder servir en una forma funcional,
en una forma perfecta para la edificación del cuerpo de Cristo y para que los ministerios puedan abarcar todas las necesidades que este mundo tiene. De esa forma, Dios ha equipado a la iglesia con todos los dones necesarios hasta que lleguemos finalmente al encuentro con Jesús, a la manifestación del Señor Jesucristo. Veamos cuáles son algunos dones que el Espíritu da a la iglesia. En los escritos de Pablo encontramos algunas listas de estos dones y voy a compartir con ustedes, por ejemplo, esta de Corintios 12. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí tenemos una de las listas. La otra la encontramos también en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Pablo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vemos aquí en esta lista algunos dones, no están todos. No tenemos idea cuántos dones más pudiera haber, porque sencillamente el Espíritu Santo es el que da a cada uno como Él quiere y comparte con cada cual los dones que puede llevar. No todos recibimos los mismos dones, ni todos recibimos la misma cantidad de dones. Eso lo vimos en la parábola de los talentos. O sea, algunos pueden llevar uno, otros pueden llevar dos, otros pueden llevar cinco y quizás algunos puedan llevar más dones. Eso de acuerdo a la capacidad. Ahora, el propósito se menciona claramente en este pasaje, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso es un propósito fundamental, que podamos llegar hasta la estatura de Cristo también y edificar el cuerpo de Cristo, que podamos crecer en todo en la misma semejanza como el Espíritu del Señor. O sea, los dones del Espíritu Santo nos da para que tú te vanagloríes de ellos. No, el Señor da esos dones para que tú los uses sabiamente, para que los desarrolles, para que los multipliques y con un espíritu de humildad puedas trabajar para la gloria de Dios y también para el crecimiento de su obra en este mundo. Pero tengamos en cuenta que sobre todas las cosas hay un don que es perfecto, es el don más sublime, es el más excelso de los dones que el Señor da a su iglesia. Pablo terminaba diciendo en Corintios capítulo 12, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y saltando al capítulo 13 de 1 Corintios, Pablo comienza diciendo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, mira, de nada sirve. Aquí encontramos dones relacionados, pero lo más importante, quizás la cadena que une a todos, es el amor. De manera que si pudiéramos tener todos los dones, si comprendiéramos todos los misterios, si habláramos todas las lenguas, si nos sacrificáramos en honor al Señor, pero no lo hacemos por amor, eso, mira, eso no sirve absolutamente de nada. Por lo tanto, por encima de todos los dones, el don fundamental, el más excelso, es el amor. Es el don que trajo Jesús a la tierra. Por lo tanto, lo más sublime que desciende del cielo para los hombres es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Todo lo que podamos hacer, debemos hacerlo por amor y entonces tendrá réditos en el cielo. De otra forma, no podrá ser así. Ahora, ¿cuál es el fruto del Espíritu que debe manifestar todo creyente? Esta pregunta es sumamente fundamental. Y veamos lo que nos dice la palabra. Mas el fruto del Espíritu es amor, es el primero que aparece. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y Pablo concluye diciendo, contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, el que manifiesta este fruto del Espíritu Santo en su vida, indudablemente está ejerciendo una obra maravillosa en favor de aquellos que están tan necesitados en este mundo.
Quizás tú no puedas tener el don de la sabiduría, quizás tú no puedas tener el don de la sanidad, o tal vez no puedas tener el don del magisterio, de la enseñanza o de profecía. Pero si tienes el don del amor, si hay gozo en ti, si manifiesta la paz de Cristo en tu corazón, si eres una persona paciente, si eres benigno, si estás desbordando en bondad hacia los demás, si tu fe es gigante, si eres una persona mansa, tranquila, eres una persona temperante en todas las cosas, mira, estás manifestando quizás el don más fundamental que pueda ser de bendición para muchos y pueda sobre todas las cosas traer a otras personas al Evangelio y conocer a Jesús como Salvador personal. Una pregunta importante es esta. ¿Qué sucederá con los dones a la venida de Cristo? ¿Continuarán en la tierra nueva o qué sucederá con ellos? Pablo comienza diciendo en 1 Corintios 13, versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Y tú te preguntas por qué va a acabarse todo eso. Es sencillo. El don de profecía vino a formar parte de la historia de la iglesia en este mundo porque cuando el hombre pecó, inmediatamente cesó la comunicación entre el cielo y la tierra. El profeta decía que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros, han hecho ocultar su rostro y han hecho cerrar su oído para no oír. Pero Dios creó un medio de comunicación. Explico. En el Edén, cuando el hombre no había caído en pecado, Dios se comunicaba con el hombre cara a cara. No había nada que interfiriera esa comunicación. Pero una vez que el hombre cae en pecado, ocurre una separación porque Dios no puede contemporizar con alguien que está lleno de pecado. Ahora Dios buscó una vía alternativa y entonces creó el espíritu de profecía. De manera que a través de los profetas, Dios entonces se comunicaba con su pueblo. Pero cuando ya Cristo venga, ya no hará más falta el don de profecía. Eso es una cosa que se entiende lógicamente, porque Dios volverá a estar con su pueblo y la comunicación será franca, cara a cara. Por lo tanto, no hará falta el don de lenguas, porque habrá un solo idioma. Volveremos a hablar una sola lengua y la ciencia no se está refiriendo al estudio científico de la creación y demás, sino ese tipo de ciencia que existe en este mundo hoy en día, ya no existirá, porque la ciencia va a encontrar realmente su complemento perfecto en Cristo. Cristo es el autor de la verdadera ciencia. Vamos a entender la sabiduría, pero en un sentido más amplio, más profundo y más excelso. Vamos a ser enseñados por Jesús. Pero sí van a permanecer importantes la fe, la esperanza y el amor. Pero dice Pablo que estos tres van a estar allí, pero el mayor de ellos es indudablemente el amor. Por lo tanto, lo más que debemos practicar en este mundo es el amor, porque el amor es importante para unir las relaciones, para que la familia se mantenga unida, para acabar con las disensiones que existen y con tanto dolor y maltrato que hay en este mundo. Pero hay un don el cual yo quiero enfatizar en este estudio y es el don de profecía. Y leemos en Creencia a los Adventistas del Séptimo Día, página 247. Uno de los dones del Espíritu Santo es el don de profecía. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena G. de White. Como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad que proporciona consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. Ellos también establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia. ¿Cuál es la exhortación que dio Josafat al pueblo de Judá? Este es un pasaje muy importante que encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 20 y versículo 20. Josafat dijo al pueblo en un momento difícil: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La iglesia adventista sigue al pie de la letra las indicaciones de Josafat. Nosotros creemos, en primer lugar, en Jehová como nuestro Dios. Y date cuenta que hay un orden aquí establecido. Al primero que debemos creer es a nuestro Dios, porque Dios es infalible, Dios es supremo. A los profetas debemos creerle, pero recordemos que un profeta es un ser humano
falible como nosotros, imperfecto como nosotros, que puede equivocarse en algunas cosas que dice, si no las está diciendo por inspiración profética, sino que las dice simplemente por su propia opinión. Tengamos en cuenta eso. Aunque si lo hace así, pues evidentemente no quiere decir que sea un profeta falso. Y tomo un ejemplo. ¿Recuerdas al rey David? Bueno, pues ahí tienes un ejemplo. Te voy a mencionar algo que David quiso hacer. David quiso hacer un templo a Dios. David quiso hacer algo maravilloso para honrar a Dios porque él vivía en casa de cedro, pero Dios solamente era adorado a través de una tienda, un tabernáculo que se había envejecido ya. Y David puso en su corazón recoger una gran ofrenda para construir un templo maravilloso para el Señor. Y Natán el profeta vino y le dice, sí, eso está bien, qué bueno, hazlo porque Dios está contigo, haz lo que has pensado en tu corazón, ponlo en función y haz un templo para el Señor. Y Natán se fue, pero Natán simplemente le dijo eso a David por una opinión personal, no porque había consultado con Dios. No había salido Natán prácticamente del patio, que inmediatamente vino por revelación a Natán la inspiración, y Dios le dijo, no, te equivocaste en lo que dijiste. Vuelve otra vez y dile a David, tú no me vas a hacer templo a mí, porque tú has derramado mucha sangre, pero tu hijo, que yo voy a levantar de ti, ese va a construir un templo a mí. Así que Natán tuvo que recoger sus palabras, tuvo que decirle a David, mira, me equivoqué, Dios dice que no eres tú, así que estas son las instrucciones que el Señor me ha dado. Estoy parafraseando para que tú puedas comprender exactamente la dinámica de lo que ocurrió aquí. Ahora la pregunta es, ¿por esa razón Natán era un profeta falso? No, claro que no. Natán era un profeta íntegro llamado por Dios y recibió la inspiración de Dios en el momento en que se equivocó. Quiere decir que no era falso. Él cumplía cabalmente con los mensajes de Dios, pero dio una opinión basada en su propio concepto, en su propia apreciación del caso y se equivocó. Así que un profeta cuando actúa de esa manera puede equivocarse y Dios a veces tiene que recurrir para corregirlo y que no cometa errores como ese, ¿no? Pero en los tiempos bíblicos, el don de profecía funcionaba perfectamente. Por ejemplo, tenemos el caso de Moisés. Jehová le dice a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. En una persona como Faraón, que realmente no tenía un concepto claro y profundo del verdadero Dios, Dios crea inmediatamente un tipo de figura ilustrativa de cómo funcionan las cosas. De manera que ahora Moisés iba a ser el representante de Dios y para Faraón iba a ser Dios, Moisés, por el hecho de que Faraón se creía que él era Dios. Esa era la mentalidad de Faraón y Dios está trabajando con la mentalidad de Faraón. Ahora Moisés aparece como Dios mismo para Faraón, pero fíjate que ese Dios ahí no está en mayúscula, está en minúscula, mientras que por otro lado Aarón iba a ser el profeta. Moisés iba a comunicar con Aarón y Aarón era el que iba a dar el mensaje. Pero no solamente Aarón le iba a dar el mensaje a Faraón, sino que también Aarón sería el intermedio a través del cual Moisés haría llegar el mensaje al pueblo de Israel. Por lo tanto, en este tipo de ilustración, el Señor nos muestra exactamente cómo funcionaba el don de profecía en su tiempo. En otras palabras, Dios se comunicaba con el profeta. Se comunicaba mediante dos formas, o bien en visión o bien a través de sueños. De esa forma, el Señor revelaba al profeta el mensaje, su voluntad, y el profeta entonces lo escribía o sencillamente también lo comunicaba al pueblo. Y quiero que entiendas una cosa, el don de profecía no está circunscripto a una sola época. No, como dice Pablo, todos los dones han de permanecer hasta el tiempo del fin. De manera que el don de profecía, por así decirlo y buscar una definición, es toda la revelación auténtica de Dios a lo largo de la historia. Comienza allá bien lejos en la distancia y encontramos a un hombre por allá séptimo desde Adán que se llamaba Enoc. Y dice Judas que Enoc profetizó, el Señor es venido con sus santos millares de ángeles. Así que desde ese tiempo comienza la Biblia a mencionarnos cómo funcionaba el don de profecía.
Y a lo largo de las épocas, los patriarcas profetizaron. Abraham es llamado profeta también en la Biblia. Moisés es llamado profeta también. Él mismo dijo, profeta como yo os levantará Dios. De manera que encontramos el don de profecía prácticamente en todos los personajes importantes de la Biblia. Él siempre tuvo un representante que revelara al pueblo la voluntad y los mensajes que él tenía para ellos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, leemos lo que dice el apóstol, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es la declaración de Pedro en su segunda epístola. Ahora bien, vamos a ver algunos términos análogos que encontramos en la Biblia que tal vez te puedan confundir un poco. Por ejemplo, en la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento una expresión que es la palabra vidente. Quizás hoy en día vidente tenga una connotación diferente, pero en aquellos tiempos era análogo a la palabra profeta. Y te voy a leer esto. Vidente, que es una traducción del hebreo roe, y ahí lo encontramos en Isaías 30:10, o chose, que está en esos textos que aparecen allí, es otra manera de designar a las personas que tienen el don profético. Los términos profeta y vidente se hallan íntimamente relacionados. La escritura lo explica así. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. La designación vidente hacía énfasis en la recepción de un mensaje divino por parte del profeta. Dios abría a los ojos o a la mente de los profetas la información que él deseaba que estos transmitieran a su pueblo. Por eso es que se le llamaba precisamente vidente. Ahora bien, ¿cómo comunicó Dios sus mensajes en los tiempos del Nuevo Testamento? Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Esta es una de las formas que Dios utilizó al comunicarse con los profetas a través de profecías. Y también nos dice aquí en 1 Corintios 12:28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. En este orden, Pablo establece a los profetas en segundo término. A través de los profetas, el Señor se comunicó con su pueblo. Qué interesante que allá en Hebreos, el capítulo 1 de Hebreos, el Señor dice, Dios, habiendo hablado en otros tiempos y de muchas maneras los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, el Espíritu de Cristo que estaba en estos profetas habló en el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento Dios nos dio la revelación mayor. Y la revelación mayor fue a través de su Hijo Jesús. El Nuevo Testamento, por lo tanto, sugiere que los profetas cumplían las siguientes funciones. Veamos cuáles eran. Primero, ayudaban a fundar iglesias. También iniciaban esfuerzos misioneros. O sea que los profetas eran propulsores de llevar adelante la misión para hacer crecer la iglesia, el evangelio en todo lugar. Edificaban espiritualmente a las iglesias. Ellos contribuían para que los hermanos pudieran crecer cada día más en el conocimiento de la palabra de Dios. Contribuían a la unidad de la iglesia y también la protegían. O sea, ellos los protegían en contra de cualquier tipo de influencias diabólicas que quisieran meterse en la iglesia a través de falsos profetas. Además de esto, advertían sobre peligros. Pablo fue advertido por profetas de que si iba a Jerusalén iba a padecer allí. O sea que ellos también actuaban de esa manera. Y a la vez confirmaban la fe de los hermanos, los primeros frutos de aquellos hermanos que estaban creciendo, que habían recibido el evangelio y que eran tiernos en el mensaje, eran niños en la fe, ellos confirmaban la fe de los nuevos creyentes. O sea, estas eran una de las actividades o funciones que los profetas ejercían. Jesús predijo algo muy importante de que antes de que él viniera, habrían de ocurrir hechos
que debían mantenernos alerta para evitar ser engañados. Él dijo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Tengamos en cuenta que una de las tareas de Satanás es el engaño. Y una de las cosas que Satanás ha usado a lo largo del tiempo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y aún en nuestros días, es introducir dentro de la iglesia lobos rapaces, espíritus de demonios. Y utiliza también personas que no están convertidas para convertirlos en sus mediums modernos, en sus profetas falsos, que hacen que la iglesia se debilite, introducen teorías falsas, introducen enseñanzas falsas, y esto indudablemente hace mucho daño a la iglesia. Por eso Jesús advirtió que debíamos tener mucho cuidado con los falsos profetas. No nos preocupa tanto los falsos profetas que están fuera. Lo que nos preocupa realmente son los falsos profetas que están dentro. Son las pequeñas zorras que se meten por debajo de la cerca y minan el rebaño. Por lo tanto, cuídate mucho de los falsos profetas. Es por esa razón que Jesús dio esta advertencia. El profeta Joel también profetizó algo muy importante que ocurriría antes de la segunda venida de Cristo. En el capítulo 2 de su libro, Joel dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el gran día, el día grande y espantoso de Jehová. Muy importante esta profecía de Joel. Joel está hablando de los últimos días. Después de este tiempo, el tiempo de gran persecución que terminó en el año 1798, después del tiempo en que hay señales atmosféricas como es el oscurecimiento del sol y la luna, hecho que ocurre en el año 1780, dice Joel que el Señor derramaría su espíritu y profetizarían nuestros hijos y nuestras hijas. De manera que esto vaya enmarcando un cuadro perfecto para el surgimiento en la iglesia de Dios del espíritu de profecía para cumplir una misión específica y especial, sobre todo en el remanente, en el reducto, en lo último, el resto de la descendencia de la mujer, de la descendencia de la iglesia, que habría de predicar el evangelio hasta la venida de Jesús en este mundo. Esta profecía de Joel es sumamente importante. Por lo tanto, ¿se mantendría el don de profecía en los últimos días? Claro que sí, claro que sí. Pablo dice, de tal manera que nada falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No, la iglesia tendría que tener todos los dones. No podía faltar ninguno. Así que si nada falte ningún don, quiere decir también que el espíritu de profecía formaría parte de ese compendio de dones que el Dios habría de mantener en la iglesia para que la obra de la iglesia fuera completa. En Apocalipsis 12:17 se nos dice que el dragón, que ya el mismo capítulo define como el diablo y Satanás, se llenó de ira contra la mujer, quien también la Biblia define como la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Resto tiene que ver con la palabra remanente. Es la última parte de la historia de la iglesia en este mundo. Es el pueblo que tendría cualidades importantes, características importantes que menciona este mismo versículo. Dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Te preguntas, ¿cuáles mandamientos? La respuesta es todos los mandamientos. Santiago dice que el guarda toda la ley, pero ofende en un punto y es culpable de todos. Así que tendríamos que ir a Éxodo 20. Toma tu Biblia, abre tu Biblia en Éxodo 20 y lee los mandamientos de la ley de Dios. Y vas a encontrar que Dios en esos mandamientos condena a aquel que adora a otros dioses que no sea solamente a Él. Aquellos que adoran en el segundo mandamiento imágenes falsas.
a los que toman su nombre en vano, en el tercer mandamiento. Pero en el cuarto dice Dios, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero en el séptimo día es día de sábado o reposo para Jehová tu Dios. De manera que incluye todos esos mandamientos, los 10 mandamientos. Esta iglesia habría de guardarlos sin violar ninguno de ellos. La gran realidad bíblica es que el sábado es el verdadero día de reposo que Dios instituyó en honor a la creación. Es un monumento recordativo de la creación y es también un monumento recordativo de la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué cosa es el testimonio de Jesucristo? Nos queda por definir esta expresión que aparece en este pasaje. El mismo Apocalipsis nos da la respuesta. Yo me postré a sus pies para adorarle, dijo Juan cuando vio a ese ángel esplendente, posiblemente Gabriel, que se apareció delante de él. Y el ángel le dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que la segunda característica del remanente es que tienen el espíritu de profecía. Y vuelvo a decir, el espíritu de profecía es toda la revelación de Dios que aparece en su palabra. Ahora bien, hemos visto que el don de profecía se habría de mantener hasta el tiempo del fin. Por lo tanto, nosotros creemos ciertamente de que el remanente tendría también el espíritu de profecía en el tiempo del fin, funcionando en aquella persona o personas que el Señor se dignara llamar para ocupar esa función de profeta. Pero viene una pregunta a la mente. ¿Cómo se puede probar cuando un profeta es verdadero? Bueno, Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Así que esa es una de las pruebas que podemos nosotros tomar para saber si el profeta es verdadero. ¿Vive el profeta conforme a los principios de la Biblia? ¿Es una persona fiel? ¿Es un cristiano fiel a Dios? ¿Se guía por todos los preceptos que la Biblia enseña en cuanto al cuidado de la salud y todas aquellas cosas importantes para nuestra vida espiritual? Son pruebas que debemos nosotros utilizar para analizar si una persona realmente es un cristiano o un profeta verdadero. Pero en Deuteronomio capítulo 18, Moisés también alertó de esta manera: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Así que una de las pruebas es que lo que el profeta diga se cumpla cabalmente. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, el apóstol advirtió: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, así que deben ser probados primeramente para saber si proceden de Dios y si el mensaje procede de Dios. Y como prueba, no hay nada mejor que la palabra de Dios. Isaías 8:20 lo dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que siempre debemos probar a todos los espíritus, siempre debemos probar todas las declaraciones de alguno que diga que es profeta, siempre debemos lanzar todo en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios para poder probar si realmente el mensaje procede de Dios o es un profeta falso. ¿Qué pruebas? Esta pregunta es terminante. Muestran que el don de profecía se manifestó en el ministerio de Elena G. de White. La iglesia adventista ha tenido muchos detractores al respecto. O sea, muchos están atacando a la iglesia porque consideran, según ellos, de que nosotros hacemos más caso a los escritos de Elena White que no a la Biblia. Eso es una falsedad. En primer lugar, para nosotros la palabra de Dios es insustituible. Es la única regla infalible de fe. Es fundamental para nuestra creencia. Nosotros nos fundamentamos en lo que la Biblia enseña. Nosotros ponemos nuestro fundamento en las doctrinas que la palabra de Dios enseña. No hay nada insustituible. Para nosotros lo único infalible es la palabra de Dios. Por lo tanto, Elena White fue sometida a prueba también por la iglesia adventista en sus principios para determinar si ella realmente cumplía con los requisitos que he mencionado y era una verdadera profeta, había sido escogida por Dios para esa función y también saber por qué razón ella fue escogida por Dios. Así que vamos a ver algunas de las cosas que
en estos momentos muestran que ella realmente fue una verdadera profeta de Dios. En primer lugar, sus mensajes concuerdan con la Biblia. No hay nada de lo que Elena White enseñó. Ella escribió más de 40,000 páginas y ninguna de ellas encontramos nada que contradiga lo que enseña la palabra de Dios. Número dos, la exactitud de sus predicciones respecto al surgimiento del espiritismo moderno y la estrecha cooperación entre protestantes y católicos es otra de las evidencias. Una de las predicciones de ella fue el gran terremoto de San Francisco, y todas estas cosas y otras predicciones más hacen que Elena White ocupe un lugar relevante dentro del marco de profetas que fueron inspirados por Dios. Número tres, ella reconoció que Jesús había venido en carne. Como leíamos hace un momento en Primera de Juan 2, Juan advierte de que aquellos que enseñan que Jesús no es venido en carne deben ser considerados como el anticristo. Y para considerar que un profeta es verdadero, debe haber enseñado que Jesús realmente vino en carne. Número cuatro, la influencia de su ministerio. Elena White influyó de tan poderosamente que inclusive datos científicos que ella presentó en sus escritos se adelantaron, según los científicos modernos, 50 años a su época. Elena White influyó también mucho en el hogar. Uno de los libros, La conducción del niño, es uno de los libros más importantes en materia de educación de los niños en el hogar. El hogar cristiano, por ejemplo, es un tratado maravilloso para tener un hogar sólido, un matrimonio estable. Y hay tantos escritos de Elena White que tienen que ver con la familia, tienen que ver con la salud, tienen que ver con el comportamiento, con el carácter, que son realmente una bendición para la iglesia y para todos aquellos que también lo lean. La influencia de su ministerio no solamente se ha sentido dentro de la iglesia adventista, sino más allá, inclusive en otras organizaciones religiosas. Algo muy importante, sus escritos no sustituyen para nada la Biblia. Ella misma consideró que ella era simplemente la luz menor para guiarnos a la luz mayor, pero sus testimonios, como vamos a ver en un momento, era que la Biblia era la única regla de fe e infalible palabra de Dios. Sus escritos también conducen a la comprensión y a la aplicación de los principios de la Biblia. O sea que cuando estudiamos los libros de Elena White, comprendemos más ampliamente cosas que muchas veces no podemos entenderlas, sencillamente porque en el tiempo en que la iglesia comenzó a surgir, muchas de las grandes verdades habían sido abandonadas. Por lo tanto, Dios levantó a Elena White como profeta para poder guiar nuevamente al pueblo a la palabra de Dios y que pudieran descubrirse aquellas verdades que habían sido enterradas, por ejemplo, el sábado. Todas estas verdades, muchas verdades, fueron descubiertas gracias a la labor y al ministerio de Elena White. La misma señora White creía y enseñaba que la Biblia es la norma suprema de la iglesia. En su primer libro, publicado en 1851, decía: recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados. Eso está en Primeros Escritos, página 78. También ella dijo: en su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla de carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Muy buena esta declaración. Elena de White consideraba que su obra consistía en llevar al pueblo de vuelta a la Biblia. Ella escribió en Mensajes Selectos, tomo 3, página 32. Poco caso se le hace a la Biblia. El Señor ha provisto una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Y voy a concluir con esta última declaración que voy a usar en estos temas. Hoy los testimonios, tomo 2, página 279. Ella escribió lo siguiente: la palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida y puede ser entendida por los que tienen deseos de comprenderla. Pero no obstante todo eso, algunos que profesan estudiar la palabra de Dios se encuentran en oposición directa a sus más claras enseñanzas. Entonces, para dejar a hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y señalados a fin de hacerlos volver a la palabra que no han seguido. Sí, queridos,
Este fue el propósito por el cual Dios escogió a esta humilde jovencita de solamente 17 años. Tenía cuando fue llamada por el Señor a ocupar este sagrado ministerio de profeta. Había sido herida por una condiscípula cuando estaban en primaria, al serle arrojada una piedra que la mantuvo durante mucho tiempo en cama y después siguió padeciendo de ese accidente que ella tuvo. Pero cuando Dios la llamó, no obstante sentirse débil físicamente, Dios la fortaleció para que asumiera este ministerio y gracias al ministerio y a la labor de Elena White, la iglesia adventista que estaba surgiendo del oscurantismo que existía en aquel entonces, pudo ir formando una plataforma sólida de creencias fundamentales, de principios fundamentales, de doctrinas fundamentales que son el rosario que adornan la verdad fundamental que ella consideraba y que debe destacarse sobre todas, que es Cristo y su justicia en favor de nosotros los pecadores. Gracias por haber estado conmigo en esta oportunidad. Te deseo que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos veremos en la próxima ocasión. Hasta luego.